Como Dios restaura matrimonios cuando ya no queda ni una gota de esperanza. Has llegado al punto donde cada conversación termina en silencio hiriente, donde el amor que una vez ardía ahora parece cenizas frías. No llegaste aquí por casualidad. El cielo tiene un plan de restauración que va más allá de lo que tu mente puede comprender. Hoy descubrirás cómo Dios toma los corazones más endurecidos y los convierte en tierra fértil para un nuevo comienzo. Tal como promete en Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Quédate hasta el final. La historia que estás a punto de escuchar podría ser la llave que abra la puerta de tu propia restauración matrimonial. Porque hay algo que los consejeros no te dicen, algo que las terapias de pareja no alcanzan a tocar. Cuando Dios decide intervenir en un matrimonio quebrado, Él no busca arreglar lo que está dañado. Él crea algo completamente nuevo. Y esa creación nueva comienza en el lugar más inesperado, en el corazón que ya no quiere pelear, en el alma que ya se rindió, en la persona que susurra, ya no puedo más. Imagina por un momento que estás en una habitación donde el aire mismo parece pesado por las palabras no dichas, por los reproches que se acumulan como polvo sobre los muebles. Ahí, en ese espacio donde dos personas que una vez se prometieron amarse hasta que la muerte nos separe, ahora apenas pueden mirarse a los ojos sin sentir el escozor de la decepción. Es precisamente en ese momento cuando el Espíritu de Dios comienza a susurrar algo que desafía toda lógica humana. Aún no he terminado con esta historia. Pero antes de revelarte cómo sucede este milagro, necesitas entender que la restauración divina nunca llega de la manera que esperamos. No es como en las películas donde todo se resuelve con una conversación emotiva bajo la lluvia. No, amigo mío. Cuando Dios restaura un matrimonio, Él primero permite que todo lo falso, todo lo construido sobre fundamentos humanos, se desmorone completamente. Porque como dice la Escritura en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu matrimonio llegó a este punto? ¿Por qué después de tantos intentos, tantas promesas de cambio, tantas noches de lágrimas silenciosas, siguen encontrándose en el mismo callejón sin salida? La respuesta no está en lo que hicieron mal, sino en lo que están a punto de descubrir sobre el corazón de Dios para los matrimonios que el mundo ya dio por perdidos. Hay una historia en las Escrituras que la mayoría de los predicadores evitan contar en las bodas, porque es demasiado cruda, demasiado real para el momento de celebración. Pero es precisamente la historia que necesitas escuchar ahora, cuando la celebración se ha convertido en supervivencia, cuando el sí acepto se ha transformado en ya no sé si puedo. Es la historia de un matrimonio que no solo enfrentó la crisis, sino que fue diseñado por Dios para vivirla, para atravesarla, para emerger del otro lado como testimonio vivo de que cuando los métodos humanos fallan, los caminos divinos apenas comienzan. Porque verás, existe una diferencia abismal entre un matrimonio restaurado por esfuerzo humano y uno restaurado por intervención divina. El primero depende de que ambas personas mantengan su compromiso, su motivación, su capacidad de perdonar y cambiar. Pero el segundo es sostenido por algo que trasciende la voluntad humana, algo que permanece firme incluso cuando las emociones fluctúan, incluso cuando las circunstancias se complican, incluso cuando uno de los dos atraviesa temporadas de debilidad. Esta historia que estás a punto de conocer no te dará consejos superficiales sobre comunicación o tips para reavivar la chispa.
No, lo que estás a punto de descubrir es el protocolo celestial que Dios mismo activó cuando decidió que tu matrimonio no moriría en esta crisis, sino que nacería de nuevo a través de ella. Así que respira profundo, porque vamos a adentrarnos en territorio sagrado. Vamos a explorar cómo el mismo Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba puede respirar vida nueva sobre un matrimonio que todos, incluyendo ustedes mismos, ya habían declarado muerto. En los días del profeta Oseas había un hombre cuyo corazón ardía con la pasión de servir al Altísimo. Oseas no era solo un profeta, era un soñador. Un idealista que creía profundamente en el poder transformador del amor divino. Había crecido viendo matrimonios sólidos en su comunidad, hogares donde la presencia de Jehová se respiraba en cada rincón, donde marido y mujer caminaban juntos hacia el mismo destino eterno. Cuando Oseas oró por una esposa, lo hizo con la pureza de quien espera encontrar una compañera que compartiera su devoción, alguien que entendiera el llamado sagrado sobre su vida. Imaginaba largas conversaciones sobre las Escrituras, momentos de oración juntos al amanecer, hijos criados en el temor de Jehová. Su corazón rebosaba de expectativas hermosas, planes trazados con la fe de quien cree que Dios bendice a los justos con matrimonios perfectos. Pero entonces llegó la palabra del Señor, y con ella una instrucción que desafiaría todo lo que Oseas pensaba saber sobre el amor, el matrimonio y los planes divinos. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, le dijo el Altísimo con una claridad que no dejaba espacio para malentendidos, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas 1:2. Imagina por un momento el impacto de esas palabras en el corazón de un hombre que había soñado con pureza, con perfección, con un amor que fuera reflejo directo del amor de Dios. No era solo que Dios le estaba pidiendo que se casara con alguien con un pasado complicado. Le estaba ordenando que eligiera deliberadamente una mujer cuyo estilo de vida era la antítesis de todo lo que él representaba. Oseas conoció a Gomer en el mercado. Ella no era como las otras mujeres de su círculo. Había una intensidad en su mirada, una belleza que llamaba la atención, pero que también llevaba consigo las marcas de decisiones que la habían alejado del camino recto. Los rumores sobre su vida corrían por las calles de Samaria como agua entre piedras. Todos sabían quién era Gomer, y todos sabían que un profeta de Dios no debería ni siquiera dirigirle la palabra. Pero Oseas obedeció, no porque entendiera la lógica divina, sino porque había aprendido que los caminos de Dios trascienden la comprensión humana. Se casó con Gomer en una ceremonia que fue motivo de susurros y miradas de desaprobación. Los ancianos de la sinagoga movían la cabeza con pesar. Los otros profetas cuestionaban en privado la sabiduría de la elección. Y las mujeres devotas no podían ocultar su perplejidad. Al principio hubo momentos hermosos. Gomer, tocada por la ternura genuina de Oseas, parecía florecer bajo el cuidado de un hombre que la amaba sin condiciones. Tuvieron hijos, Jezreel, Lo-Ruhamá, Lo-Ammi, nombres que llevaban en sí mismos la carga profética de lo que estaba por venir, como susurros de una tormenta distante. Oseas se levantaba cada mañana con esperanza renovada. Veía cómo Gomer preparaba el desayuno, cómo cuidaba de los niños, cómo intentaba adaptarse a la vida de la esposa de un profeta. En esos momentos de tranquilidad doméstica, él se convencía de que el amor había triunfado, de que la transformación era posible, de que Dios había obrado el milagro que su corazón tanto anhelaba. Pero había algo en los ojos de Gomer, una inquietud que no lograba calmar, un vacío que ni todo el amor de Oseas parecía llenar. Era como si una parte de ella permaneciera siempre en movimiento,
siempre buscando algo que no encontraba en la estabilidad del hogar, en la seguridad del matrimonio, en la ternura constante de su esposo. Los vecinos comenzaron a notar las ausencias. Primero fueron explicaciones creíbles, visitas a familiares, diligencias en el mercado que se extendían más de lo normal. Pero gradualmente las ausencias se hicieron más largas, más frecuentes, más difíciles de justificar. Oseas enfrentaba cada día con una mezcla de esperanza y temor. Por las mañanas, cuando despertaba y encontraba el lado de la cama vacío, su corazón se encogía. Pero cuando Gomer regresaba, él la recibía con los brazos abiertos, sin preguntas, sin reproches, como si cada regreso fuera una nueva oportunidad para que el amor venciera sobre las fuerzas que la alejaban de casa. Tal vez ahora, susurraba Oseas en sus oraciones nocturnas, tal vez esta vez sea diferente. Tal vez ahora entienda lo que tenemos, lo que puede perder. Los hijos crecían en esta tensión constante, aprendiendo a leer las señales, cuando mamá estaba realmente presente y cuando estaba físicamente ahí, pero con el corazón en otro lugar. Jezreel, el mayor, desarrolló una sensibilidad especial para detectar cuando su madre estaba a punto de desaparecer de nuevo. Un testigo de aquellos días recuerda: veíamos al profeta Oseas caminando por las calles con una sonrisa forzada, saludando a todos como si nada pasara, pero sus ojos llevaban el peso de quien ama sin ser correspondido, de quien da sin recibir, de quien espera sin garantías. Los problemas se intensificaron cuando los comerciantes del mercado comenzaron a reconocer a Gomer en lugares donde una esposa de profeta jamás debería ser vista. No eran solo rumores ya, eran testimonios directos de quienes la habían visto saliendo de casas ajenas al amanecer, compartiendo copa con hombres que no eran su esposo, riendo con una libertad que contrastaba dolorosamente con la seriedad que se esperaba de ella en casa. Oseas intentaba mantener la compostura pública, pero las noches se habían convertido en campos de batalla internos. Cada sonido en la calle lo hacía saltar de la cama, esperando que fuera Gomer regresando. Cada día que pasaba sin su presencia era una prueba más de que el amor que él consideraba suficiente para transformarla no estaba funcionando como había esperado. La comunidad comenzó a murmurar con más intensidad: ¿cómo puede un profeta de Dios permitir que su esposa lo deshonre públicamente? ¿Acaso Jehová no le ha mostrado lo que debe hacer? Un hombre que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo puede hablarnos de los caminos del Altísimo? Pero lo que más atormentaba a Oseas no eran los comentarios externos, sino la lucha feroz que se libraba en su propio corazón. Cada fibra de su ser de hombre lo empujaba a tomar medidas drásticas, a poner límites firmes, a proteger su dignidad y la de sus hijos. La ley mosaica era clara respecto a la infidelidad. Tenía derecho, incluso obligación, de actuar con justicia. Sin embargo, cada vez que se decidía a confrontar definitivamente la situación, algo en su espíritu lo detenía. Era como si una voz interior le susurrara: «Todavía no, Oseas, aún no comprendes por qué estás viviendo esto». Y él, conocedor de los caminos misteriosos de Dios, se frenaba en el último momento, posponiendo la decisión que todos esperaban que tomara. Los hijos sufrían de maneras que solo ellos entendían. Jezreel había desarrollado pesadillas recurrentes. Lo Ruhamá se había vuelto excesivamente apegada a su padre, como temiendo que él también pudiera desaparecer. Y Lo-Ami, el más pequeño, había comenzado a preguntar por qué otros niños tenían mamás que siempre estaban en casa. Una noche, Oseas encontró a Jezreel llorando en silencio en su cama. «Papá», le susurró el niño, «hicimos algo malo para que mamá no quiera estar con nosotros». La pregunta atravesó el corazón del profeta como una espada. ¿Cómo explicarle a un niño que el amor a veces no es suficiente
para retener a quien no quiere quedarse. Las ausencias de Gomer se extendieron de días a semanas. Cuando regresaba, traía consigo un aire diferente. Perfumes que no eran los de su hogar, joyas que Oseas no le había regalado, vestidos que hablaban de una vida que ella vivía lejos de ellos. Pero lo más doloroso era la distancia emocional. La forma en que parecía estar físicamente presente, pero mentalmente ausente, como si su corazón hubiera establecido residencia en otro lugar. Oseas intentaba conversaciones íntimas, momentos de reconexión, gestos de amor renovado. Preparaba sus comidas favoritas, le hablaba de sus sueños para la familia, le recordaba los momentos hermosos que habían compartido al principio. Pero Gomer respondía con la cortesía distante de una huésped temporal, agradecida pero no comprometida. La presión social se volvió insoportable. Los otros profetas comenzaron a cuestionar abiertamente su autoridad espiritual. ¿Cómo puede hablarnos de fidelidad a Jehová cuando no puede inspirar fidelidad en su propia esposa? ¿Acaso su mensaje sobre el amor de Dios tiene algún poder real si no transforma su propio hogar? Una mañana, Oseas despertó y supo que esta vez era diferente. No había sido una ausencia nocturna más. Gomer había tomado sus pocas pertenencias y había partido sin despedirse, sin explicaciones, sin promesas de regreso. Los niños preguntaban, los vecinos observaban, y él se encontró por primera vez sin respuestas, sin esperanzas fáciles, sin la certeza de que el amor sería suficiente. Se sentó en el umbral de su casa, mirando el camino por donde tantas veces había visto partir y regresar a la mujer que amaba. El sol se alzaba sobre Samaria, pero en su corazón reinaba una oscuridad que no había conocido antes. Todo lo que había creído sobre el matrimonio, sobre el amor, sobre el poder de la devoción para transformar corazones, yacía en pedazos a sus pies. Un vecino anciano, movido por compasión, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Oseas», le dijo suavemente, «ya has hecho más de lo que cualquier hombre debería hacer. Nadie te juzgaría si ahora tomas el camino que la ley te permite». Pero Oseas alzó los ojos, y en ellos había algo que el anciano no esperaba ver. No derrota, sino una determinación extraña, casi sobrenatural. «No entiendes», murmuró el profeta. «Esto apenas está comenzando. Dios me está enseñando algo que mi mente aún no comprende, pero mi espíritu sí reconoce». 3 años después, un mercader trajo noticias que partieron el corazón de Oseas por la mitad. Gomer había sido vendida como esclava por deudas contraídas con sus amantes. La mujer que una vez había sido libre para elegir, ahora no tenía elección alguna. Había tocado fondo de la manera más humillante posible, reducida a mercancía en una subasta de esclavos en una ciudad lejana. La noticia llegó acompañada de detalles que hacían más crudo el relato. Gomer había envejecido prematuramente, su belleza marchitada por una vida de excesos y decepciones. Los hombres que una vez pelearon por su atención, ahora la habían abandonado cuando se convirtió en carga financiera. Estaba sola, quebrada, sin familia que la reclamara, sin amigos que la rescataran. Oseas pasó esa noche en oración, pero no era la oración que todos esperaban. No pidió que Dios la castigara por el dolor causado, no suplicó que la justicia divina cayera sobre quien había destruido su hogar. En cambio, su corazón clamaba algo que desafiaba toda lógica humana. «Señor, ¿qué quieres que haga ahora?» Y entonces vino la palabra del Altísimo, clara como cristal de roca. «Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos». Oseas 3:1. Era la orden más absurda que un hombre podía recibir. Gomer no solo lo había traicionado, había destruido públicamente su reputación,
había causado trauma a sus hijos, había convertido su hogar en objeto de burla comunitaria. Y ahora, Dios le pedía que fuera a rescatarla, que pagara por recuperar lo que por derecho ya no le pertenecía, que restaurara lo que ella misma había destruido. Pero en ese momento de revelación divina, Oseas comprendió lo que había estado viviendo todos estos años. No había sido víctima de una tragedia matrimonial, sino protagonista de una parábola viviente. Su amor por Gomer no era solo el amor de un esposo por su esposa, era el reflejo exacto del amor de Dios por Israel, por la humanidad, por todos aquellos que se alejan de su presencia para buscar satisfacción en otros dioses, en otros amores, en otros caminos. El profeta reunió todo el dinero que pudo encontrar. Vendió animales, pidió prestado a familiares, empleó todos sus recursos. 15 piezas de plata y 1,5 homer de cebada fue el precio que tuvo que pagar por la mujer que ya había sido suya, por la madre de sus hijos que ahora era propiedad de otro. El viaje hasta el mercado de esclavos fue el más largo de su vida. Cada paso lo acercaba a un reencuentro que podría terminar en rechazo, humillación o indiferencia. No sabía si Gomer querría regresar, si reconocería su voz, si recordaría lo que una vez habían significado el uno para el otro. Cuando la encontró, casi no la reconoció. La mujer radiante que había conocido años atrás era ahora una sombra encadenada, con la mirada perdida de quien ha agotado todas sus opciones. Estaba en la plataforma de subasta, expuesta como mercancía, mientras compradores potenciales evaluaban su valor utilitario. «Gomer», susurró Oseas, y ella alzó los ojos lentamente. En su mirada había vergüenza, sorpresa, incredulidad. ¿Cómo era posible que él estuviera ahí? ¿Por qué un hombre al que había humillado públicamente estaría dispuesto a pagar por recuperarla? Oseas pagó el precio sin regatear, sin dudas, sin condiciones. La tomó por la mano y la liberó de las cadenas que la ataban, pero antes de salir del mercado, le habló con una ternura que ella había olvidado que existía. «Tú serás mía por muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti». Oseas 3.3 no era una declaración de venganza o castigo, sino de restauración gradual. Oseas entendía que el corazón de Gomer necesitaba tiempo para sanar, para recordar lo que significaba ser amada sin condiciones, para reconstruir la confianza que ella misma había destruido. El camino de regreso fue silencioso, pero no tenso. Gomer caminaba junto al hombre que había pagado por rescatarla, no como esclava, sino como esposa restaurada, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Alguien la había buscado cuando estaba perdida, la había valorado cuando nadie más lo hacía, la había rescatado cuando no tenía esperanza de escape. Cuando llegaron a casa, los niños corrieron hacia su madre con una mezcla de alegría y cautela. Habían aprendido a proteger sus corazones de las decepciones, pero también recordaban el amor que una vez habían sentido por ella. Oseas los observaba, sabiendo que la restauración familiar sería un proceso, no un evento instantáneo. Esa noche, mientras Gomer descansaba en su antiguo hogar, Oseas comprendió plenamente la lección divina. Así como él había ido a buscar a su esposa cuando estaba perdida y esclavizada, Dios busca a la humanidad en su condición caída. No porque merezcamos ser rescatados, sino porque el amor divino trasciende el mérito humano. La historia de Oseas y Gomer no es solo un relato antiguo. Es el mapa exacto de cómo Dios restaura matrimonios que parecen irrecuperables. Cada elemento de esta narrativa bíblica contiene símbolos proféticos que se aplican directamente a tu situación actual, a las crisis que estás enfrentando, a las decisiones que tienes que tomar. Primero, comprende que la restauración matrimonial divina nunca comienza con el cambio de la otra persona, siempre inicia con la revelación en tu propio corazón.
Oseas no pudo cambiar a Gomer con su amor humano, pero cuando entendió que estaba viviendo una parábola del amor de Dios, su perspectiva se transformó completamente. Así dice Jeremías 1:12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando aplicas esta verdad a tu matrimonio, significa que Dios quiere mostrarte algo sobre su carácter a través de lo que estás viviendo. Tu cónyuge que se aleja, que parece haber cambiado, que ya no responde a tus esfuerzos de reconexión, no es tu enemigo sino el escenario donde Dios quiere revelar su poder restaurador. Segundo símbolo crucial, el precio de la redención. Oseas tuvo que pagar por recuperar lo que ya era suyo por derecho. Esto representa el costo emocional, espiritual y a veces material que requiere la restauración. No es gratis ni automático. Demanda inversión de tu parte, pero no la inversión desesperada de quien trata de manipular un resultado, sino la inversión confiada de quien sabe que Dios honra la obediencia. Aquí tienes tu primer checklist práctico. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la restauración sin garantías de reciprocidad inmediata? ¿Puedes amar como Oseas amó? Sin condiciones, sin cronómetros, sin ultimátums, porque la restauración divina opera en tiempos de Dios, no en calendarios humanos. Tercer elemento, la fase de separación necesaria. Oseas le dijo a Gomer, tú serás mía por muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti. Esta no era crueldad, sino sabiduría divina. Después del trauma, los corazones necesitan tiempo para sanar, para recordar, para reconstruir confianza desde cimientos nuevos. Si tu matrimonio está en crisis, es probable que necesiten este tiempo de reconstrucción gradual. No es separación para castigar, sino espacio para que el Espíritu Santo haga su obra restauradora en cada corazón individualmente antes de reunir lo que estaba dividido. El cuarto símbolo es la humillación redentora. Gomer tuvo que llegar al fondo absoluto para reconocer el valor de lo que había perdido. A veces Dios permite que los matrimonios toquen fondo para que ambos cónyuges entiendan que los recursos humanos se agotaron y solo queda confiar en la intervención divina. Mira lo que dice 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Tu matrimonio necesitaba morir a las expectativas humanas para resucitar con fundamentos divinos. Tu segundo checklist práctico. ¿Has llegado al punto donde reconoces que tus métodos, tu amor, tus esfuerzos no son suficientes? ¿Estás dispuesto a entregarle completamente la situación a Dios y actuar según sus instrucciones, incluso si van contra tu lógica? Aquí viene un testimonio poderoso de transformación. María Elena de Guadalajara escribió hace 3 meses. Pastor, seguí estos principios cuando mi esposo se fue con otra mujer después de 15 años de matrimonio. En lugar de pelear legalmente o buscar venganza, oré como Oseas y esperé como Oseas. 8 meses después, mi esposo regresó quebrantado, pidiendo perdón, reconociendo que había cambiado una relación sólida por una ilusión vacía. Hoy nuestro matrimonio es más fuerte que nunca porque está fundado en principios divinos, no en emociones humanas. El quinto símbolo es la renovación de identidad. Cuando Gomer regresó, no volvió como la misma persona que se había ido. Había sido transformada por la experiencia de perderse y ser rescatada. Entendía ahora el valor de lo que tenía, la rareza de un amor incondicional, la seguridad de un hogar genuino. Tu matrimonio restaurado no será una versión reparada de lo que tenían antes, será una creación completamente nueva, como promete Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El checklist final de este bloque.
Estás preparado para recibir una versión nueva de tu cónyuge, no solo la restauración de quien era antes. Puedes perdonar completamente y construir sobre fundamentos frescos en lugar de intentar reparar los cimientos rotos del pasado. La clave está en entender que Dios no restaura matrimonios para que sean felices según estándares humanos. Los restaura para que sean testimonios vivientes de su poder redentor, para que reflejen la relación entre Cristo y su iglesia. Ahora viene la parte práctica más importante. ¿Cómo activar estos principios en tu matrimonio actual? Tu segunda fase de checklist práctico comienza con una decisión radical que va contra todos los instintos humanos, pero que es fundamental para la restauración divina. Primer paso: deja de intentar cambiar a tu cónyuge y enfócate en ser el Oseas de tu historia. Esto significa que cuando tu pareja actúe con indiferencia, tú respondes con amor constante. Cuando critique, tú declaras bendición. Cuando se aleje, tú oras con mayor intensidad. No es ser ingenuo, es ser estratégico según los protocolos celestiales. Segundo paso: establece límites santos, no muros de castigo. Oseas no permitió que Gomer siguiera destruyendo la familia, pero tampoco la rechazó para siempre. Hay comportamientos que no puedes tolerar por el bien de todos, pero estos límites deben estar motivados por restauración, no por venganza. Tercer paso: ora específicamente por el corazón de tu cónyuge, no solo por el cambio de circunstancias. Pide que Dios ablande lo que está endurecido, que despierte lo que está dormido, que restaure lo que está quebrado en su interior. Como dice Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Cuarto paso: prepárate para pagar precios que otros no entenderán. La restauración matrimonial divina a menudo requiere que hagas cosas que van contra la opinión popular, contra los consejos bien intencionados de familiares, incluso contra tu propio orgullo herido. Pero recuerda que estás siguiendo instrucciones divinas, no sabiduría humana. Quinto paso: mantén la intercesión constante, pero evita la desesperación emocional. Hay una diferencia enorme entre orar con fe persistente y suplicar con ansiedad destructiva. Dios responde a la fe que descansa en su carácter, no a la desesperación que duda de su poder. Si este mensaje está tocando fibras profundas de tu corazón, necesito que hagas algo importante ahora mismo. Deja un comentario escribiendo restauración. Si crees que Dios puede sanar tu matrimonio, sin importar cuán imposible parezca la situación actual, ese simple acto de fe pública es parte del proceso divino de restauración. Y si sientes que el Espíritu Santo está confirmando que estos principios son para tu situación específica, comparte este video con alguien que también necesite esta palabra profética. A veces somos instrumentos de Dios para llevar esperanza a otros corazones quebrados. Ahora recibe esta bendición y decreto bíblico sobre tu matrimonio. Que el Dios de Oseas, que restaura lo perdido y redime lo vendido, ponga su mano poderosa sobre tu matrimonio. Que donde hubo traición, florezca nueva confianza. Que donde hubo abandono, se establezca compromiso renovado. Que donde hubo muerte emocional, resurja vida abundante. En el nombre de Jesucristo, decreto que tu matrimonio no morirá en esta crisis, sino que nacerá nuevo a través de ella. Refuerza esta declaración con estos versículos poderosos. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y Malaquías 3:6 confirma: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios está preparando algo hermoso para tu matrimonio, algo que será testimonio para otras parejas que están donde ustedes están ahora.
Tu historia de restauración será la esperanza que otros necesitarán cuando enfrenten sus propias crisis matrimoniales. El próximo video que subiré será sobre cómo Dios prepara tu corazón cuando el milagro parece tardar, porque sé que muchos de ustedes necesitan sabiduría para mantener la fe durante la temporada de espera. La restauración divina tiene tiempos perfectos que no siempre coinciden con nuestros calendarios humanos, pero siempre llega en el momento exacto para generar el mayor impacto. Mientras tanto, comienza a implementar estos pasos y observa cómo el Espíritu Santo inicia movimientos sutiles, pero poderosos en la dinámica de tu relación. No todos los cambios serán inmediatos o dramáticos. Algunos serán silenciosos, profundos, preparatorios. Recuerda, estás viviendo una parábola divina, no solo una crisis matrimonial. Dios está escribiendo una historia de redención a través de tu experiencia. Una historia que impactará no solo tu hogar, sino también las generaciones futuras que vendrán de ustedes. Tu matrimonio está destinado a ser un testimonio vivo del poder restaurador de Dios, una demostración tangible de que lo que el mundo considera irrecuperable, el cielo lo considera material perfecto para sus milagros más extraordinarios. Mantén la fe, sigue las instrucciones divinas y prepárate para ver cómo Dios convierte tu historia de dolor en testimonio de su gloria incomparable. Hemos llegado al momento más sagrado de nuestro encuentro, el momento donde las palabras se transforman en oración, donde la enseñanza se convierte en intercesión, donde tu corazón y el mío se unen delante del trono de la gracia para clamar por la restauración de tu matrimonio. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia. El Espíritu Santo te guió a través de la historia de Oseas y Gomer, porque hay elementos de esa narrativa que se conectan directamente con tu situación actual. Dios quiere que entiendas que Él especializa en restaurar lo que parecía perdido para siempre, en sanar lo que estaba quebrado sin posibilidad humana de reparación. Tu matrimonio no está en crisis por accidente, está en el taller divino donde Dios forja testimonios que impactarán generaciones. Lo que estás viviendo ahora será la base del milagro que otros necesitarán ver para creer que sus propias situaciones imposibles pueden ser transformadas. Pero la restauración divina requiere algo que va más allá del deseo humano. Requiere rendición completa, confianza absoluta en los tiempos de Dios y la disposición de obedecer instrucciones celestiales que a menudo van contra la lógica terrenal. Como Oseas, es posible que tengas que pagar precios que otros no entienden, perdonar traiciones que la sociedad no perdonaría, y amar cuando todo dentro de ti grita que pares de intentarlo. Pero recuerda que estás siguiendo el protocolo del mismo Dios, que pagó el precio supremo para rescatar a la humanidad cuando estaba perdida en pecado. Tu llamado no es solo salvar tu matrimonio, es demostrar al mundo que el amor de Dios es más poderoso que cualquier traición, más duradero que cualquier decepción, más restaurador que cualquier herida. Eres un Oseas moderno, viviendo una parábola contemporánea del corazón redentor del Padre Celestial. Ahora, antes de orar juntos, quiero que hagas una declaración profética sobre tu matrimonio. Di en voz alta: creo que Dios puede restaurar lo que está quebrado, sanar lo que está herido y crear algo nuevo donde solo había cenizas. Mi matrimonio no morirá en esta crisis, renacerá a través de ella. Ahora, hagamos la oración que cambiará la atmósfera espiritual sobre tu matrimonio. Padre Celestial, Dios de Oseas y Gomer, Dios de restauraciones imposibles y milagros inesperados, venimos delante de tu trono con corazones quebrantados pero llenos de esperanza. Reconocemos que nuestros métodos humanos se han agotado, que nuestras fuerzas se han terminado, que necesitamos tu intervención sobrenatural.
Así como enviaste a Oseas a rescatar a Gomer del mercado de esclavos, envía a tu Espíritu Santo a rescatar este matrimonio de las fuerzas que lo han mantenido cautivo. Rompe toda cadena de amargura, resentimiento, orgullo y desesperanza que ha impedido la restauración. Ablanda los corazones endurecidos. Despierta el amor que parecía muerto. Restaura la confianza que fue destruida. Que donde hubo traición, florezca fidelidad renovada. Que donde hubo abandono, se establezca compromiso inquebrantable. Que donde hubo silencio hiriente, resurja comunicación sanadora. Protege este matrimonio de los ataques del enemigo que quiere destruir lo que tú quieres restaurar. Levanta un cerco de protección angelical alrededor de esta familia. Y que ninguna palabra, ninguna acción, ninguna influencia externa pueda detener el proceso de restauración que has comenzado. Danos sabiduría para actuar según tus instrucciones, no según nuestros instintos. Danos paciencia para esperar en tus tiempos perfectos. Danos fe para creer cuando las circunstancias digan lo contrario. Y danos amor sobrenatural que trascienda las heridas del pasado. Que este matrimonio se convierta en testimonio vivo de tu poder redentor, en luz que guíe a otras parejas que enfrentan crisis similares, en demostración tangible de que lo que es imposible para los hombres es posible para ti. En el nombre de Jesucristo, el restaurador de todas las cosas, sellamos esta oración y declaramos que tu voluntad perfecta se cumplirá en este matrimonio. Ahora hagamos la oración que Jesús nos enseñó, porque en ella están contenidos todos los elementos necesarios para la restauración. Reconocimiento de autoridad divina, petición de provisión, solicitud de perdón y protección contra el mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. En el nombre de Jesús, el Redentor de matrimonios, el Restaurador de familias, el Dios de segundas oportunidades, terceras oportunidades y tantas oportunidades como sean necesarias, declaramos que tu obra perfecta se completará en este hogar. Amén y amén. Tu matrimonio está en las manos del mismo Dios que resucitó a Lázaro, que abrió el mar rojo, que convirtió agua en vino. Confía en su poder, obedece sus instrucciones y prepárate para ver su gloria manifestada a través de tu historia de restauración. En el nombre de Jesús, amén.